Premio Nobel de Química. Poco se conoce en México. ¿Alguno de ustedes me podría decir quién es Mario Molina? ¿Quién es Mario Molina? ¿Quién es José Hernández, oriundo de La Piedad, Michoacán? No solo, como ayer decían, el orgullo de La Piedad se reduce a 3 futbolistas, que no voy a decir sus nombres porque ya se lo saben, pero pocos saben que José Hernández quizás haga cosas mucho más importantes que esos 3 futbolistas, que lo que saben principalmente es pegarle a la pelota, ¿verdad? Mario Molina, ingeniero químico de la UNAM. Mario Molina, ingeniero químico de la UNAM, tiene el día de hoy Premio Nobel de Química y actualmente es uno de los asesores del presidente Barack Obama en la parte de ambiental. José Hernández, muy bien, muy bien. Nos dio una respuesta muy completa, pero escucharon por ahí algo que debiera hacernos pensar. ¿Por qué es asesor de un presidente de los Estados Unidos de América y no del presidente de los Estados Unidos mexicanos? José Hernández, oriundo de La Piedad, Michoacán. ¿Saben quién es José Hernández? No tiene premio Nobel, pero bueno, nos ayudamos rápido. Es un investigador de la NASA, ¿sí? Tiene muchas investigaciones. Él, de origen muy humilde, campesino, y ha llegado a ser un investigador, un científico ya muy prestigiado en Estados Unidos, de tal suerte que quizás en la ciencia no encontró ya todo lo que buscaba y se postuló para diputado, pero no mexicano, sino norteamericano. Entonces ahí vemos que desafortunadamente lo que han denominado entre comillas la fuga de cerebros, pues sigue a todo lo que da. Harvard, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, están llenos de científicos de todas las latitudes del mundo. ¿Por qué? Porque Estados Unidos le ha funcionado perfectamente el generar allá conocimiento de punta, tecnología, y en países como el nuestro, pues solamente lo que buscan es o mejores horizontes, no los encuentran aquí. En este sentido, entonces, paso al siguiente punto en cuanto a la responsabilidad que tenemos en el presente y en el futuro. Un verdadero reto para la educación mexicana es superar esa desarticulación, como lo mencionan varios investigadores, entre alumnos del siglo XXI, maestros formados en el siglo XX y escuelas estilo siglo XIX. Y no propiamente por su arquitectura, sino por cómo funcionan por dentro las escuelas. El maestro con el libro, como yo estoy ahorita actuando, ¿verdad? Y es el que está hablando. Y los demás están escuchando y bostezando en todo menos en lo que estoy diciendo, porque quizás su mente y su interés está en otro lado, en algo más productivo, en algo más interesante, que después de escuchar mucho tiempo a una persona que está moviendo la boca, pues se va perdiendo esa motivación, ese deseo de aprender algo. Entonces esos son retos importantes para formar a los docentes para hoy y para el mañana, en contextos de desigualdad económica y social, de marginación y exclusión, con diversidad cultural y lingüística, razón por la cual considero que en la familia, en la escuela y en la sociedad debemos respetar y hacer respetar las diferencias de lenguas, de costumbres y tradiciones, contribuyendo al desarrollo regional, pero sin dejar a un lado la articulación como nación en permanente movimiento, cambio y transformación, mediante una educación integral con sentido humanista, para el mejoramiento individual, social y del aparato productivo como mexicanos hoy y mañana. Ser locales, pero también, desde luego, insertarnos en este mundo global sin perder nuestra identidad y nuestro rico patrimonio cultural e histórico. Pues solo paso a la última parte de algunos comentarios de cierre y algunas especies, no diría de propuestas, pero de cosas que considero que pueden ser. Pero yo quisiera escuchar alguna pregunta. Si hay alguna pregunta, sería interesante, porque nos permite entonces interactuar. Si no, pues quién sabe qué tanto dijo la persona que invitaron, ¿verdad? ¿Hay alguna pregunta, algún estudiante, alguna estudiante que algo le inquiete y que lo quiera expresar? Por favor, lo escuchamos, para ir cerrando ya la plática. No sé si hay alguien, creo que no, ¿verdad? No logré motivar mucho. Pues, anímense, no pasa nada sin pregunta. Maestro.
Sí, doctor. Gracias. Sí. Buenos días a todos. Sigo siendo estudiante. El día que deje de estudiar me voy a perder. Y quiero preguntar al maestro expositor, al conductor de esta charla, además del interés que tienen que se abra el diálogo, en ese recorrido que usted nos está exponiendo, ¿en qué momentos la educación ha tenido la acechanza de algunos grupos de poder, sobre todo queriendo apoderarse propiamente de los espacios educativos, de los programas educativos, en sí del sistema educativo? Bueno, ha habido varios momentos. Ustedes recuerdan, por ejemplo, allá en el siglo XIX, en esa pugna entre republicanos y centralistas, había dos ideas de país. Posteriormente, entre los liberales y conservadores, durante el siglo XIX también hubo esos enfrentamientos, ¿verdad?, entre quienes querían conservar privilegios, fueros y un tipo de educación para un tipo de nación mediante dos imperios, contra otros que luchaban por la Constitución y la construcción de una nueva república con base en las constituciones como la del 1824 o la de 1857. Pero bueno, en el siglo XX algunos de los grupos ligados al clero principalmente, tenemos ahí la guerra cristera, por ejemplo, como con el paradigma o el planteamiento del modelo que invitaba la educación socialista, pues eran ideas y proyectos que chocaban, que se encontraban. Actualmente, ¿cuáles? Bueno, ahí están los grupos que se dedican a lucrar y a buscar privatizar cada vez más la educación, como el grupo que encabeza por ahí Mexicanos Primero, por ejemplo, o algunos otros que han emitido documentos escritos y otros documentales, por ejemplo, Contra la Pared. Si lo analizamos ahí, pues es un diagnóstico que de todos modos es tendencioso. En un momento dado, la intencionalidad detrás de eso, que está financiado, es desprestigiar en todo lo posible la educación pública, y avancen las reformas en América Latina, como han operado en Chile, como han operado en Brasil, en otro tipo de países latinoamericanos, y que justifican políticas que están acordes a la modernización, como en palabras de Pablo Latapí, a la modernización neoliberal, o como se llame, de acuerdo a los intereses de organismos internacionales como la OCDE, la OMC, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, y no así la UNESCO, no así la OEI, la Organización de Estados Iberoamericanos, que serían las instancias que están más abocadas a la educación con un sentido social y no con un sentido en el imperio del mercado, donde la economía tiene que responder a los intereses de las grandes compañías transnacionales, sean norteamericanas, sean europeas o sean asiáticas, de los grandes bloques que hoy controlan el poder político y la economía en el mundo. No sé si en algo pude contestar a la pregunta del maestro Alejandro. ¿Hay alguna otra? ¿Alguna otra? Sí, adelante, micrófonos. Yo. Buenas tardes a todos. Yo vengo de la UPN en Toluca. Bueno, a mí me causa un poco de inquietud porque nosotros hemos estado viendo lo que es la historia de la educación, de la evolución de la educación, y me he dado cuenta que desde un inicio aquí en México la educación se ha ido por rumbos, ¿cómo decirlo? Rumbos económicos. O sea, nunca lo han visto por mejorar la educación. Digo, nosotros vemos que después de la independencia México quedó con la primera gran deuda, ¿no?, la que existía. Pero entonces, ¿dónde quedaron los maestros? Nosotros siempre vimos que los maestros quedaron rezagados, y hasta apenas que se dio lo de la descentralización fue cuando realmente empezó a cambiar la situación. Pero entonces, ¿dónde quedan los valores? O sea, nosotros no estamos educando para crear gente o ciudadanos, estamos creando máquinas que trabajen. Entonces, ¿qué es lo que debería hacer el maestro más allá